Eh, Segunda de Crónicas 20, si quieren ir buscando porque no voy a poder compartir los versículos. Segunda de Crónicas 20. Yo le voy a hacer un resumen porque la historia es muy larga. Yo después voy a ir leyendo algunos versículos que me llamó más la atención, que fui subrayando, el Señor me fue hablando. Pero Segunda de Crónicas, esta historia es hermosa. Si después la puede leer en su casa, léala, Segunda de Crónicas 20, todo el capítulo, porque es increíble esta historia, que Dios nos cuenta que el pueblo de Dios estaba en guerra, ¿sí? El rey era Josafat, y Judá, el pueblo de Judá, venía el enemigo a atacarlo. Y lo que hace Josafat, el rey de Israel, es hermoso, porque él dice que buscó a Dios. Cuando se entera que viene el enemigo a atacarlo, una cosita entre paréntesis, Juan Carlos o el pastor Tito, si a mí se me corta la luz, como hoy se nos cortó la luz, que sigan ustedes hasta que yo me vuelva a conectar, porque por ahí se me corta la luz y nos quedamos sin Zoom. Bueno, sigo con la historia de Josafat, el rey de Judá. Este rey, cuando se entera que estaban problemas, para hacerlo más a lo que nos puede pasar a nosotros, que por ahí no viene la guerra, pero sí tenemos enemigos que nos atacan, o problemas, o tribulaciones, lo primero que hizo este rey fue lo mejor que pudo haber hecho, buscar a Dios. Le resumo la historia, ¿sí? Buscó a Dios y llevó a todo el pueblo. Dice que todo el pueblo de Judá se postró, oró y buscó a Dios. O sea, buscó la voluntad de Dios. Dios, estamos en problemas, ¿qué vamos a hacer ahora? Se humilló, dice, se humillaron delante de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Respondió al toque. Enseguida le respondió al pueblo. Vino, cuando ellos buscaron a Dios, empezaron a orar, a clamar, el Señor viene a través de la palabra del profeta, Dios trae palabra y Dios responde al pueblo, porque cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, Dios responde. Dios respondió y Dios le dijo que le iba a dar la victoria. Eso le dijo Dios, que les iba a dar la victoria. Pero tenían que confiar en Dios, tenían que apoyarse en Dios, tenían que poner todo su corazón y quedarse quietos, les dice. Ustedes no van a hacer mucho, ustedes hagan lo que yo les digo, les dice el Señor. El pueblo siguió adorando, siguió alabando al Señor. El pueblo siguió buscando a Dios, no dejó de darle la gloria, con más intensidad le empezaba a dar gloria, y Dios le da la victoria. Dios le da la victoria sobre sus enemigos, porque Dios se goza cuando nosotros, su iglesia, en este caso era el pueblo de Dios, que nos habla en 2 de Corintios, en 2 de Crónicas 20, Dios le da la victoria porque ve que el pueblo le dio el primer lugar a Dios, buscó a Dios primero, no fue y agarró sus armas y se preparó para la batalla y dijo, bueno, ahora tenemos que vencer al enemigo con nuestras fuerzas. No, el pueblo se humilló y buscó a Dios. Dios le da la victoria al pueblo, hace que cuando el pueblo empieza a alabar al Señor, a darle la gloria al Señor, a darle todo a Dios, el culto que Dios se merece, el enemigo dice que entre ellos se mataron, se formó una emboscada que el mismo enemigo, y dice que no quedó ninguno vivo, todo el pueblo enemigo murió, pero entre ellos se mataron. El pueblo de Dios no hizo nada, no agarró un arma y mató. Lo que hizo el pueblo de Dios es alabó y glorificó el nombre de Dios, y Dios le dio la victoria. Dios luchó por ellos. Vamos a leer, para no perder más tiempo, ese es el resumen más o menos de la historia. Algunos versículos que yo fui subrayando, y dice en 2 de Crónicas 23,
Dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lo primero que nos dice acá que tuvo miedo, que es algo natural del ser humano. Es obvio que tenemos miedo y que si viene algo y nos pasa algo y lo que nos está pasando y lo que estamos atravesando, es natural que tengamos miedo. No está mal tener miedo. Pero lo que tenemos que ver es qué actitud tomar ante ese miedo. ¿Qué hacer cuando tenemos miedo? Dice que tuvo miedo, pero ¿qué hizo? Esta es la actitud que tenemos que tomar nosotros. Esta es la postura, lo que tenemos que hacer. Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Humillarnos, humillar el corazón. Humillar el rostro a tierra, postrarnos, doblar nuestras rodillas y buscar a Dios. Y consultar, hablar con el Señor. Señor, me pasa esto, tengo miedo, Señor, esta es mi situación, esta es nuestra situación general, nuestra situación como iglesia, como familia, como individuos, consultar a Dios. Y esto es importante, pregonar ayuno. Dice que él pregonó ayuno. Hoy como iglesia ayunamos, ¿sí? Qué importante es ayunar. Ayunar, el Señor nos da la victoria. El ayuno es una guerra espiritual. El ayuno es algo espiritual donde el Señor, cuando ayunamos delante del Señor, por ahí no ayunamos solamente de comida, podemos ayunar del celular, de internet, de Facebook, podemos ayunar de las redes sociales, podemos ayunar del televisor, de todo lo que nos gusta. Eso que nos gusta, que nos alimenta la carne, ayunamos, ¿sí? No solo de comida. El pueblo dice que él pregonó ayuno a todo el pueblo. Es importante ayunar, y más en la situación que estamos. Y cuando tenemos momentos difíciles, ayunamos, oramos, buscamos a Dios. El 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Se reunieron. Qué importante es reunirnos como iglesia, ¿sí? No nos quedamos encerrados espiritualmente, no nos aislamos, porque hoy la palabra muy famosa es aislarse, nos aislamos, nos encerramos, pero yo hablo de un encierro o un aislamiento espiritual. Eso no, para nosotros no tiene que haber un aislamiento espiritual. Tenemos que reunirnos, en este caso nos reunimos por Zoom. Qué importante es reunirnos como iglesia, poder vernos, aunque sea a través del Zoom, de las cámaras. Qué importante es prender también la cámara para poder vernos los rostros. Y nos reunimos, hoy nos reunimos, no presencial. Dios quiere y Dios quiera que el viernes ya podamos reunirnos presencial y así, mientras el gobierno nos va habilitando los horarios, la presencialidad, nos reunimos presencial. Para mí es lo mejor, lo presencial, porque esto del Zoom, aunque yo lo manejo muy bien, se me complica. Predicar ya se me complica por Zoom. Prefiero ir y predicar en la iglesia. Pero bueno, ahora nos reunimos por Zoom. Dice que el pueblo se reunió, en el versículo 4, se reunieron para pedir socorro a Jehová. Otra manera que nos podemos reunir es por Facebook, por ahí lo hacemos presencial en la iglesia, lo transmitimos por Facebook porque tratamos de agotar todos los recursos para que todos puedan participar, y por ahí no podemos ir presencial a la iglesia, pero lo vemos por Facebook y participamos, porque no somos oyentes nomás del Facebook, de la reunión que se está haciendo por Facebook en la iglesia, sino que participamos. Y el que dirige por Facebook en la iglesia, está dirigiendo por Facebook, ora, yo desde mi casa, porque no pude ir presencial, oro, está cantando una canción, yo canto también esa canción y me reúno con la iglesia de esa manera. Es medio complicado todo ahora, pero bueno, tratamos de hacerlo mejor para darle la gloria a Dios y reunirnos de diferentes maneras, pero lo hacemos para darle la gloria a Dios. Si el pastor está predicando presencial en la iglesia, yo escucho la prédica a través de Facebook si no pude ir presencial. Y así por Zoom y por todos los medios que se pueda uno reunir como iglesia para darle gloria y culto a Dios. Se reunieron para pedir socorro a Jehová.
Y ahora más que nunca tenemos que pedir socorro a Jehová. Necesitamos el socorro, el pronto auxilio, la ayuda del Señor. ¿Sí? Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vinieron a pedir ayuda a Jehová. Nuestra única ayuda a Jehová. No tenemos otra ayuda. Podemos hacer un montón de cosas, pero la última palabra la tiene Dios. Él es nuestra ayuda, el Señor. El versículo 5 sigue diciendo: entonces Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Lo hizo en la casa de Jehová, en la congregación de los hermanos. Lo hizo delante de Jehová. Cuando nos reunimos como iglesia, hablamos de diferentes formas, pero reunirnos como iglesia, no quedarnos aislados con la iglesia. La iglesia hace Zoom, me conecto al Zoom. La iglesia hace presencial, yo voy presencial. La iglesia lo transmito por Facebook, yo no puedo ir presencial, lo miro por Facebook. Nos reunimos como iglesia en la casa de Jehová, en la presencia del Señor. Saltamos unos versículos, vamos al versículo 9, dice: si mal viniere sobre nosotros, y yo creo que este es el versículo clave del capítulo, presten atención: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, una palabra de peste, de virus, de coronavirus, de pandemia, una palabra muy conocida últimamente, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Nos presentaremos delante de esta casa. Nos reuniremos como iglesia. La iglesia, somos iglesia. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, delante de Dios. Porque tu nombre está en esta casa. Tu nombre está en medio de la iglesia. La presencia de Dios está cuando nos reunimos como iglesia. Su nombre, hoy levantamos y proclamamos y exaltamos su nombre. Dice, y a causa de nuestras tribulaciones, ¿quién no está pasando una tribulación, un momento difícil? Y yo levanto la mano. Clamaremos a ti, oh Dios, a causa de nuestras tribulaciones clamaremos, no nos quedaremos quietos, aislados, solos, clamaremos, buscaremos tu rostro con el pueblo de Dios. Y tú nos oirás y nos salvarás. El Señor nos oye y nos va a oír cuando buscamos su presencia, cuando nos humillamos como Josafat y todo el pueblo que se humilló, y nos va a salvar. ¿Se acordaron ellos de este versículo cuando se reunieron en la casa de Dios? Josafat se acordó y lo leyó en medio de la congregación. Después saltamos al versículo 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. En nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Pero si levantamos nuestra mirada al Señor y a ti volvemos nuestros ojos, volver el rostro al Señor, levantar la mirada, porque si miramos acá, un desastre. Pero si miramos al Señor, el Señor nos da paz, nos da consuelo, nos muestra que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos podrá hacer frente? Y sigue diciendo, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, toda la familia, ¿sí? Estaba toda la familia, los niños, las mujeres, los hijos, los hombres, estaban todos reunidos, toda la familia, no una parte de la familia, toda la familia. Es importante, ¿no?
reunirnos como familia, toda la familia. Y estaba allí Jeasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. En medio de esa reunión que estaba la iglesia, que estaba el pueblo de Dios reunido, vino el Espíritu de Jehová, vino el Espíritu Santo. Vino y habló a través del profeta. Vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Oíd todos los que están reunidos hoy en el sur. Oíd toda la iglesia de Concordia, de Paraguay, de Javier, de Fontana, de Rosario también. De Uruguay está Víctor, que está en Uruguay, pero él es de Pampa del Indio. Oíd vosotros, moradores de la iglesia, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No temáis, nos dice el Señor, no tengan miedo, no tengamos miedo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra es de Dios, no es vuestra. Nuestra guerra es espiritual, la batalla la da el Señor, no es natural, carnal, no es nuestra. Mañana descenderéis contra ellos. Mañana van a descender contra ellos. Ustedes también van a poner de su parte, porque van a descender contra ellos. Y aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jehuel. Y el 17 sigue diciendo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de vuestro Dios con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y acá cuando dice paraos, estar quietos, no dice quédense aislados, quédense encerrados, quédense en su casa, no hagan nada, porque dice, hay que leer, estamos leyendo toda la historia, todo el contexto, dice, van a salir, sí, mañana van a salir, sí, ustedes van a poner también de su parte, pero en el 17, y acá yo lo anoté, dice: no tenemos que hacer nada por nuestra propia sabiduría, cuando habla de parar, de estar quietos, ¿sí? Con creo que Juan Carlos nos hablaba de esta sabiduría que viene de lo alto. Esa es la que tenemos que buscar, no nuestra sabiduría, ni nuestros caminos, que no son los caminos del Señor, ni nuestros pensamientos, que no son los pensamientos del Señor. Dice, yo anotaba, no tenemos que hacer nada por nuestra propia sabiduría humana. Sí, quédense quietos, pero está hablando, cuando dice quédense quietos, de quedarnos quietos en lo natural, en lo terrenal, en lo que nosotros pensamos que capaz hacer está bien, porque pensamos que tenemos que actuar de tal o cual manera. De esa quietud está hablando el Señor. Lo que viene de nuestra propia voluntad, o sea, no hagamos nuestra voluntad, quedémonos quietos, porque lo normal era que el enemigo, el pueblo de Dios tenía que salir a luchar, el ejército tenía que sacar las espadas e ir a luchar, eso era lo normal, pero el Señor le dice, no hagan eso, esperen, quédense quietos, ¿sí? No hagan eso que sí, está bien, tienen que ir a luchar, pero en esta ocasión no, les dice el Señor. Lo que viene de nuestra propia voluntad, o lo que normalmente, yo anotaba, tendríamos que hacer, ¿sí? Normalmente tendríamos que actuar de tal o cual manera, pero Dios dice, no, esperen, busquen mi voluntad, estén quietos. Nos habla de no pelear en la carne, sino en el espíritu, con las armas espirituales, no con las armas carnales, ¿sí? Pelear una batalla espiritual, no una batalla carnal. Y Dios nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a dar la victoria.
no teman ni desmayen. No te quedes encerrado, no te aísles espiritualmente, salid, reunite con la iglesia. No, como habíamos dicho antes, nos reunimos de la manera que la iglesia ahora nos podemos reunir de esta manera. Y Dios nos va a guardar de todo mal, ¿sí? Pero tenemos que seguir buscando al Señor, humillando nuestro corazón. El 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Otra vez Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá, todo el pueblo de Dios, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Creo que era lo que Rosita la otra vez hablaba de esto, de que el Señor está buscando un tiempo de adoración. Dice, se postraron, adoraron a Jehová, ¿sí? No se aislaron espiritualmente, porque el aislamiento no es espiritual, no nos podemos aislar espiritualmente. Tenemos que seguir congregándonos de la manera que podamos como iglesia. Tenemos que seguir buscando al Señor y dándole el culto, porque acá el pueblo de Dios le dio el culto que el Señor se merecía, del cual el Señor era digno de recibir. Dice, y el 19 dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. El culto a Dios. No podemos dejar de darle culto a Dios. El culto a Dios no puede faltar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia. En la iglesia no puede faltar el culto a Dios, porque ahí es donde el Señor nos da la victoria. Y el 20 sigue diciendo, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Hoy hay mucha inseguridad, mucha incertidumbre, mucho temor. Y el Señor dice en su palabra, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, creed a su palabra y seréis prosperados. Escuchemos su palabra, por eso nos reunimos también, para escuchar la palabra. Cuando los hermanos nos comparten, cuando el pastor nos comparte la palabra, escuchamos la palabra, creemos en la palabra que el Señor trae a través de los profetas, de los ministerios, a través de su palabra, cuando leemos su palabra. Y es la manera en que vamos a ser prosperados. Primero prosperamos espiritualmente, porque nuestra prosperidad es espiritual. Y después prosperamos en todas las áreas de nuestra vida, porque el Señor va añadiendo esas añadiduras que el Señor, las bendiciones que nos da. Sigue diciendo el 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. No sé si se acuerdan que el pastor Juan Carlos leía salmos hoy en el culto, y decía, hablaba de lo mismo, dice acá, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, darle culto, démosle culto a Jehová, no dejemos de darle culto a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia cada mañana es nueva para nuestras vidas. Su misericordia jamás se van a agotar para con nosotros. Pero no dejemos de darle culto a Dios, de glorificar su nombre. Es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros.
cuando comenzaron a entonar alabanzas, cuando la iglesia le da culto a Dios, el enemigo retrocede. Las tribulaciones, los problemas, el Señor nos da la victoria en lo que le estamos pidiendo como hijos de Dios, en lo que le estamos pidiendo como iglesia. Le rogamos que esta pandemia pueda ir desapareciendo, pueda el Señor tomar el control de esta situación, pero tenemos que darle el culto a Dios para que el Señor nos dé la victoria, para que el Señor responda al clamor de su iglesia. Y saltamos al versículo 25 y dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas, que tomaron para sí tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Las bendiciones que el Señor nos da. Le damos culto, o sea, nos humillamos, le damos culto, Él nos da la victoria y Él nos da la recompensa, sus bendiciones. Las bendiciones, dice que el botín era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová y siguieron dando culto a Dios. El culto nunca cesó, seguían bendiciendo al Señor. Con más razón el Señor les dio la victoria. Bendijeron a Jehová, y por todo esto llamaron el nombre de aquel lugar pasaje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor les dio gozo. Queremos estar gozosos porque muchas veces estamos deprimidos, desanimados. Busquemos a Dios, démosle culto, démosle a Dios lo que es de Dios, a Él el primer lugar, y el Señor se va a ocupar de todo lo nuestro, de nuestras tribulaciones, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, de nuestras angustias. Les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y trompetas a la casa de Jehová. Se fueron todos a darle fiesta, culto, alabanza, con instrumentos musicales, a la casa de Jehová. Le dieron a Jehová la gloria debida a su nombre. Se congregaron para darle gloria. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, ellos oyeron que Jehová es el que había peleado contra sus enemigos. ¿Sí? Nuestra lucha es espiritual, nuestras armas son espirituales, el Señor nos da la victoria, con ayuno, con oración, con lectura de su palabra, con búsqueda, con la sabiduría que viene de lo alto. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz. Y es lo que queremos hoy, la paz del Señor, que llene nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, el barrio, la ciudad, el país. Que el Señor traiga su paz a nuestras vidas. Pero primero es el culto a Dios. Cuando le damos culto a Dios, Él nos da la victoria, Él nos da paz. Y hasta acá voy a compartir. El capítulo sigue, pero después habla del resumen del reinado de Josafat. Léalo después bien a la historia porque es hermosa. Yo traté de resumirla y contarle más o menos lo que el Señor me iba hablando a mí. Iba subrayando la Biblia. Y bueno, esto, que no dejemos de darle el culto a Dios, ¿sí? Más en los momentos de guerra, de tribulación, que el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Amén, muy bien. Así que, justo una palabra justa que ahora tenemos que volver. Así que el día viernes vamos a ir a alabar al Señor, a estar en comunión, porque Él es el que pelea nuestra batalla. Qué lindo que es saber cuando todo lo que pasa, el Señor o la Biblia lo resume en estar en la presencia de Dios. Tantos problemas, tantas cosas se nos acabarían, sería tan más fácil cuando estamos en la presencia de Dios. Así que no
sustituyamos eso por otras cosas. Muchas veces lo cambiamos al Señor por otras cosas. Le damos otra prioridad o le damos la importancia más a la pandemia que al Señor. Esto tenemos que saber qué es lo que quiere el Señor de nuestras vidas, más que lo que sabemos del coronavirus. Muchas veces sabemos más del coronavirus que lo que el Señor está hablando en este tiempo. Tratemos de darle la importancia al Señor que Él se merece de nuestra vida. Así que Dios los bendiga a todos. No sé si alguien más, alguno de los pastores quiere decir algo. Tenemos 4 minutos. Ahí va a hablar el pastor Tito, creo. Con la otra. Si no nos saludamos. Si no nos saludamos nomás, ya faltan unos minutitos nada más. Sí, falta unos minutitos. Que activen su Bueno, activen sus micrófonos, ya cortamos la grabación. Bueno, Así que nos vemos el día viernes en el culto, ¿eh? A Sí. todos los esperamos. Vamos a dar gloria a Dios y vamos a reunirnos. sí, ¿cómo? Qué lindo que es la Biblia, porque la Biblia dice todo lo que tenemos que hacer. Dice que hasta los niños estaban con su familia, así que por eso el Edra molesta, se me sube arriba la cabeza, pero él está en la presencia de Dios. Así que es bueno tenerlo a los chicos, a nuestros hijos que crezcan en la casa de Dios. Sí. Sí, ahí se activó el micrófono el pastor. Él sigue todo. No. No. Él está atento a todo. Hola, tío. Hola, tía. Hola, tía. Hola,